Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Continúo con el estudio del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 15 al versículo 19. Dice así el libro de Dios: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Amén. Hasta aquí con la lectura. Gloria al Señor. Siguiendo con el estudio sobre la visión del carnero y del macho cabrillo, y de esto anteriormente hablé sobre el cuerno pequeño. Ahora, en esta porción que he tomado como base, voy a hablar un poco de manera breve, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, sobre la intervención del ángel Gabriel en el contexto de la visión del carnero y del macho cabrillo. Bueno, y para ello primeramente leo el versículo 15 de la porción que he tomado como base, que dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Encontramos al profeta Daniel procurando interpretar la visión que había recibido. A pesar del conocimiento y de la sabiduría que tenía el profeta Daniel, no podía comprender la visión hasta que se le acerca uno con apariencia de hombre. Veamos ahora el versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El ángel llamado Gabriel es quien es enviado para aclararle la visión al profeta Daniel. Esta mediación angelical para interpretar visiones es una de las peculiaridades que encontramos en el libro de Apocalipsis, el cual es el último libro de la Biblia, la palabra escrita de Dios. Ahora dice el versículo 17: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel se asombró con la aparición de este mensajero glorioso, por lo que se postró sobre su rostro. Ahora bien, esta acción del profeta Daniel nos dice a nosotros la manera en la que actuamos los seres humanos cuando se es sobrecogido ante la majestuosidad de estos seres angelicales. El versículo 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Cuando el ángel Gabriel le explicaba el significado de la visión a Daniel, este cayó dormido sobre su rostro en tierra. Probablemente se trataba de un desfallecimiento, algo parecido a lo que experimentó el apóstol Juan
cuando nuestro Señor Jesucristo se le reveló allá en la isla llamada Patmos. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 17, de la siguiente manera: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y leo el versículo 18, también, que dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Ahora veamos lo que dice el versículo 19 de este capítulo 8 del libro de Daniel. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al significado de la visión, el ángel Gabriel le aclara al profeta Daniel que la visión que tuvo sobre el cuerno pequeño, que ya estudié, no solo se limita a 2300 tardes y mañanas, sino que la visión llegará hasta el fin de este siglo. Llegará hasta los tiempos del fin. Es decir, el ángel Gabriel le está diciendo que el cuerno pequeño es solo un anticipo, es una ilustración del hombre de pecado, del anticristo, quien es el cuerno pequeño, de quien se habla en este capítulo de este libro del profeta Daniel, que es el capítulo 7 y versículos 7 y 8. Veamos lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estos textos que he leído nos muestran lo que será el hombre de pecado en los días del fin de este siglo. Debemos de entender que los eventos anunciados tenían que ver con la nación de Israel, y parece que se referían en este entonces a un período todavía lejano, pero la profecía tuvo su cumplimiento. Ahora bien, las palabras dichas por el ángel Gabriel al profeta Daniel fueron: eso es para el tiempo del fin. A partir de esta frase resulta totalmente imposible el poder determinar con exactitud cuándo iban a tener lugar estas palabras. En el Antiguo Testamento la expresión el tiempo del fin indica frecuentemente el momento de la intervención definitiva de Dios para poder librar a su pueblo de Israel del dominio de los gentiles. Y esto lo podemos ver en este libro del profeta Daniel en el capítulo 11 y versículo 35 hasta el versículo 40, y aún en el capítulo 12, versículo 4 al versículo 9. Notemos también que Gabriel le está hablando de lo que ha de venir al fin de la ira. Entendemos que se trata de la ira de Dios, que vino sobre su pueblo Israel como consecuencia de su infidelidad, y que fue traída por medio de las naciones gentiles. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 10 y versículos 5 y 6, dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Por lo tanto, debemos considerar que se refiere a un período
que comenzó en el tiempo de Nabucodonosor, cuando éste acabó con la monarquía davídica y se llevó cautivos a los judíos a Babilonia, y que durará hasta el momento en que el Señor Jesucristo, el legítimo descendiente del rey David, él se sienta en el trono de Israel. Por supuesto, antes de que esto ocurra, será necesario que el pueblo judío se arrepienta de sus pecados y crean en su Mesías. Será entonces cuando las naciones gentiles serán juzgadas por el Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 31, en adelante, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Dice el versículo 46 y último que leo: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Cuando se terminen los 7 años apocalípticos, el Señor Jesús se sentará en su trono y juzgará a las naciones gentiles, y las naciones serán juzgadas de acuerdo al trato que le dieron a su pueblo Israel.